Comenzamos la porción de la Torá o la paracha número 31, se titula Emor, habla. Antes de comenzar, vamos a hacer a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que hace entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torá la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. Ok, pues la sinopsis de esta disposición acerca de los sacerdotes, acerca del sacerdote principal, sacerdotes con defectos físicos, acerca de la pureza de la ofrenda, animales defectuosos para ofrendas, festividades, Shabbat, Pesach, ofrenda del Omer, conteo para Shavuot, ofrenda de Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, Menorá y pan de la preposición. Y acerca del blasfemo y otras normas. Bien, es una paracha bastante interesante. Hemos, ¿verdad?, sacado muchas leyes de Vayikra, Levítico 21, que están prácticamente ahí todas en su tiempo, bastante completas sobre los días señalados. Quiero comenzar con el punto sobre Shavuot. Sabemos y se entiende, ¿verdad?, que al menos en el caraísmo, que todas estas fiestas o días apartados son conmemorativos. De hecho, estando en la tierra hoy por hoy, es como si estuviéramos en la diáspora o en el exilio. No se puede hacer nada aún. Pero lo interesante es que debemos de observarla y guardarla. Aunque hay bastantes estudios de Shavuot, seré algo breve y preciso, ¿verdad?, en lo que quiero mencionar sobre Shavuot. Shavuot es el conteo de las 7 semanas cumplidas, es decir, que en el término de semanas, de 7 días. Y esta viene de la raíz del término Shabbat también, que es un término de 7 días, la cual tiene un ciclo también de 7 días. Qué cosa más interesante, ¿verdad?, que Shabbat significa reposo. Sí deben cumplirse 7 semanas cumplidas. Estas, por lógica y sentido común, se comienzan contando desde el día primero de la semana. Obviamente, sí, ¿verdad?, vamos a contar las 7 semanas cumplidas, se tienen que contar desde el día 1 de la semana, que es domingo, porque se tienen que cumplir 7 semanas cumplidas serán en su total, la cual cae un domingo. Este es el día 1. Devarim 16:9 dice: contaráis 7 semanas, cuando la hoz comienza a cortar las espigas, comenzarás a contar 7 semanas. ¿Cuándo es que comienza la hoz a cortar las espigas? Fácil, cuando culmina el reposo Shabbat de la semana, es cuando se comienza a trabajar. Estos textos, ¿verdad?, ayudan a esclarecer y demuestran contundentemente de que el conteo se comienza luego de un Shabbat semanal, dentro de la festividad de panes y levadura, y no el primer día de la festividad como tal, del primer día de panes y levadura. Aquí hay dos conceptos totalmente diferentes. Está la festividad, que es el primer día y el último de panes y levadura, y está el Shabbat también. Deben ser contadas como semanas cumplidas literalmente. Y así culmina también luego del Shabbat semanal. Qué interesante este dato, porque es bueno traerlo a la mesa para que se entienda un poquito más, ¿verdad?, del conteo de Shabbat. Así que seguimos con la ronda con Eric. Adelante. Gracias, Shalom. Claro, esta paracha Emor empieza con capítulo 21, ¿cierto?, 22, hasta el 24. Entonces acá primero te habla un poco acerca de la pureza de los sacerdotes, que tienen que ser personas cumplir muchas leyes, tienen que cumplir más leyes que las que guarda una persona que no es sacerdote, digamos. También hay unos impedimentos de que no puedan tener un defecto los que entraban a donde se hacían las ofrendas. Bueno, pero esas son leyes exclusivas para ellos. Acá me encontré unas leyes yo que tienen que ver con los animales puros. Por ejemplo, acá en el 22:27 dice: cuando nazca un ternero, cordero o cabrito, 7 días quedará con su madre. Desde el 8º día será acepto para ofrenda abrazada, fuego para el Eterno. Entonces, después dice: no degollarán en un mismo día a la vaca u oveja y a su cría. Entonces, estas son leyes que también debe tomar en cuenta una persona que hace sacrificios de animales para comer, para consumo humano, ¿cierto? Porque el llamado Chohet, él también tiene que tomar en cuenta estas leyes para que
más que nada son leyes de misericordia, porque la cría tiene que estar con su madre un tiempo antes de ser apta para un consumo, el animal puro. Y también después se mencionan las fiestas anuales, de lo cual hay muchísimo que hablar. Y mientras tanto, sigamos con la ronda. Gracias, Eric, gracias por el aporte. De hecho, usualmente siempre se coge un ternero, un cabrito, lo que sea, ¿verdad? Sin defecto, de un año. Casi siempre es de un año porque se entiende que en ese año ya esta cría debe estar completamente fuera de lo que son los términos, ¿verdad? Pegados de su madre. Sigamos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Es bien interesante también a añadir a este capítulo, el 21, que también se habla de las directrices que tiene el sumo sacerdote cuando fallece algún familiar cercano, ¿verdad? Al sumo sacerdote se le prohíbe incluso estar en el fallecimiento, ¿verdad? En el funeral de alguien, de un hijo, un padre, etcétera, pero hay como una escala, ¿verdad? Como unas posiciones dentro del sacerdocio. Está el sumo sacerdote, están los cojaín, y por ahí, ¿verdad? Sigue bajando de categoría. Y es bien interesante que solo el sumo sacerdote es el que no puede, ¿verdad?, estar en contacto con un cadáver. Mientras que, ¿verdad?, mientras va bajando de categoría, pues sí se le permite poder asistir ¿verdad?, a un funeral de un familiar cercano. No obstante, ¿verdad?, el del pueblo, el que no tiene nada que ver con el templo ni con esos trabajos, ¿verdad?, sacerdotales, pues sí puede asistir a un funeral. Pero es bien interesante, ¿verdad?, ver que hoy en día no, hace muchos años vivimos en culturas donde se acostumbra a estar en un funeral que a veces dura 3, 4 días, una cosa, ¿verdad?, exagerada. Las personas acostumbran a tocar el cadáver, adornarlo, muchas tradiciones extrañas, ¿verdad? Y vemos que aquí el pueblo cuando fallecía una persona se enterraba rápido, y esa persona que a lo mejor tuvo contacto con ese cadáver, ya sea porque estaba durmiendo al lado de él o estaba en la misma habitación, etcétera, pues, o el que, ¿verdad?, el que lo enterraba, pues ya tenía unas ordenanzas de hacer un ritual de limpieza, la de impureza, y al otro día, ya al amanecer, ya estaba limpio. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver estas costumbres bien distintas a las costumbres a las que, ¿verdad?, generalmente estamos acostumbrados en Latinoamérica. Otra cosa que menciona también es el casamiento de sacerdotes, que estaba prohibido para ellos casarse con alguna mujer que fuera viuda, divorciada, que haya salido de la prostitución, o una mujer profana. Cuando habla de mujer profana, ¿verdad?, mi entendimiento es una mujer que a lo mejor estuvo acostumbrada a hacer cosas que ¿verdad?, que la denigraban. Una mujer que a lo mejor fue prostituta, o una mujer que a lo mejor era sacerdota de Baal, ese tipo de cosas así, ¿verdad? Ese es lo que yo entiendo con lo que se habla como mujer profana. Otra cosa que quería mencionar es que es bien interesante, ¿verdad?, todo esto que habla de las impurezas y eso. Hoy en día, voy a traer un poco fuera de lo que se está hablando aquí. Hoy en día mucha gente pregunta, ¿por qué no podemos celebrar? Yo puedo celebrar esto, yo puedo celebrar esta fiesta, y hoy en día prácticamente nadie puede celebrar ninguna festividad, sino se conmemora las festividades, pero celebrarlas per se no se puede, porque el celebrarlas implica sacrificio, y hoy en día nadie está ritualmente puro y no hay sacerdocio, no hay lugar santísimo, ¿verdad?, no hay templo para que se pueda realizar conforme con lo que está escrito una celebración de una festividad como se ordena. Y más bien todos los israelitas, judíos, extranjeros, goy, que quieran a lo mejor seguir, ¿verdad?, lo que está escrito, lo más cercano que pueden hacer es conmemorar las festividades. Podemos seguir con la ronda.
Gracias, William, por el aporte. Sí, qué bueno que traí, ¿verdad?, esto de los sacerdotes, porque los sacerdotes eran cosas consagradas del Creador, y debemos de recordar que esta era la porción, ¿verdad?, prácticamente del Creador. El Creador decía, los sacerdotes son mi heredad, o sea, cuánto más, ¿verdad?, el sumo sacerdote tenía que estar consagrado. Así que son temas bastante interesantes para reflexionar. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quería recalcar un poquito lo del Omer, que estamos todavía en los días del Omer, estamos haciendo el conteo del Omer. Pues el Omer realmente está en el capítulo 23, este capítulo de Levítico 23 que habla de las fiestas. Específicamente voy a hablar sobre el Omer, que está en el verso 10. Empezando el 9, dice que el Eterno le habló a Moshe diciéndole que les hablara a los israelitas y les dijera: cuando vengan a la tierra que voy a darles y recojan su cosecha, deben traer un Omer de su primera recolección al sacerdote. Este sacerdote, asimismo, él la agitará en los movimientos prescritos como ofrenda agitada para el Creador, de modo que sea aceptable para ustedes. El sacerdote hará esta ofrenda agitada el día después del primer día de la fiesta de Pesaj. El día que hagan la ofrenda agitada del Omer, prepararán un cordero de un año perfecto, otra vez lo que tú habías dicho de un año perfecto, como ofrenda quemada para el Creador. En otras palabras, ya tenía el cordero, era un cordero de un año y se presentaba como ofrenda. Es decir, que aquí tenemos la ofrenda de la cosecha, que vendría siendo, otra vez me gusta en la parte científica recalcar el reino vegetal. Tenemos la ofrenda del cordero, que es el reino animal. Entonces, ¿por qué se ofrendaba? Porque este corbán iba a representar la conciencia del hombre o de la mujer o del pueblo que estaba presentándose delante del Eterno con una conciencia más elevada. O sea, que no era simplemente una fiesta de la cosecha y vamos a celebrar, sino que el hecho de que ya hubiese un sacerdote adquiriendo este corbán y haciendo los movimientos prescritos, estamos viendo que es una cosa más profunda en que el hombre elevaba esta conciencia yo digo que de unificación todo al Creador. Asimismo con el Omer, el movimiento prescrito, la ofrenda vegetal con la ofrenda animal y el sacerdocio que representaba cómo iba el pueblo a ofrendar. El sacerdote en este momento estaba representando esa santidad que dice: yo soy tu creador, yo soy santo, pues seréis santo. Entonces el sacerdote le aplicaba estos movimientos, le aplicaba todas estas leyes para realmente santificar esta fiesta. Obviamente está hablando de la tierra de Israel, obviamente está hablando de una localización específica en que el Eterno dijera. Entonces nos preguntamos, ¿cómo yo aplico esto a mi vida? Pues sabemos que como no hay sacrificio en el sacerdote, pues nosotros somos ese sacrificio espiritual a través de fruto de labios. Entonces el Omer, realmente como no estamos en la tierra de Israel y no se presenta esta ofrenda. El Omer, una definición del Omer es una décima de efa, que es la medida diaria de maná, y la medida usual de una ofrenda de harina. Es aproximadamente como 2 litros. La ofrenda del Omer consistía en cebada, básicamente. Y como nosotros no tenemos esos elementos para hacerlo, pues simplemente pues lo reconocemos, hacemos en memoria del Omer y recontamos qué día de Omer. Es como una recolección, y haciendo eso pues realmente santificamos o le aplicamos ese aspecto de conciencia que tenemos que aplicarle a las ordenanzas de la fiesta del Eterno. Pues más o menos eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. De hecho, lo que estás mencionando, una de las cosas que me llama mucho la atención es que Isaías, ¿verdad?, el profeta nos dice a través del profeta, el creador, ¿verdad?, habla a través de él, le dice, si tú te deleitas en mis días,
prácticamente, o sea, cuando hablamos de deleitarnos en los días de, ¿verdad? Como acabas de mencionar, en estas festividades, estas fechas, estos días señalados, yo creo que debe haber una reflexión para deleitarnos y poder entender, porque para deleitarte tienes que entender. O sea, no puedes deleitarte sin entender algo. Yo creo que es algo como que, ¿verdad?, que va en contra de nuestras emociones. Yo creo que cuando entendemos algo ahí que realmente nos deleitamos. Yo creo que la reflexión es algo que debemos de considerar en estos días señalados y estos días apartados que el Creador demanda aquí, ¿verdad?, en la Torá. Seguimos con la ronda con Pavel. Adelante, Pavel. Sí, shalom, mis hermanos. Gracias. Me gustaría recalcar algo del capítulo 22. No es mucho lo que voy a decir, pero sí recalcar una cosa que a pesar de que el 21 es súper importante, como todos los demás capítulos de la Torá, el 22 habla de la santidad de las ofrendas. Es una cosa que se debe tener en cuenta. Se debe tener en cuenta en los tiempos bíblicos que ya nuestro Padre Celestial lo decía, que esas ofrendas tenían que ser santas. Una persona que por un momento determinado era impuro por cuestiones de ha tocado un cadáver, hablamos de sumo sacerdote, o de cualquier otra persona ha derramado semen, o ha sido tocado por una persona que ha vertido semen, no podía comer de estas ofrendas hasta que no se lavara. Y entonces esto me trae a la mente en la actualidad, ¿no? En la actualidad hablo de muchos, ¿cómo decir? Para que no se malinterprete, no para nosotros que estamos aquí en este momento participando de la clase, ¿no? Sino para la audiencia que después escuchará en YouTube, ¿no? A nuestros hermanos, entiéndase en el mejor sentido de la palabra, hermanos cristianos, ¿no? O mesiánicos, entiéndase la palabra en el mejor sentido, ¿ok? Que en muchas ocasiones queremos ofrecer, lo digo porque sé que un grupo lo vivió, un grupo en Cuba que eran llamados judíos mesiánicos, pero no sé qué tipo de judaísmo mesiánico practicaban en sentido general, porque incluso el día que tocaba Pesa, me enteré, escuché de boca fidelina que mataron un cordero, lo sacrificaron, un cordero, y muchos embarraron el dintel, los marcos de la puerta de la sangre del cordero. Uno no estuvo de acuerdo y le dijo, no estoy de acuerdo con esto porque no es lo que la Torá me dice. La Torá me dice que es en la tierra de Israel cuando esté el templo hecho, ¿no? Para hacer el sacrificio. Y le dijeron, no salgas porque si sales por la puerta, el ángel de la muerte, el espíritu de la muerte, el que pasó por Egipto, te cogerá a ti y a tu familia. Hago este comentario para caer, ¿no?, en lo que iba a decir, algo absurdo, pues, sobre todo, ¿no? Pero la idea es que muchos de estas personas, hermanos nuestros, de una manera u otra, quieren hacer ofrendas, y de hecho sabemos que no son permitidas, quieren hacer ofrendas, pero son inmundos en el sentido de que no se han purificado. A ver si se me entiende, claro. No se han purificado en el sentido literal de lo que dice la Torá. ¿Ok? Quieren, ¿cómo decir?, dirigir grupos, pero viven en el pecado. Quieren ser líderes, pero son inmersos dentro de lo que no establece la Torá. Es decir, son inmersos en lo contrario a la Torá. Y en este sentido quería hablar, ¿no?, de que, como decía mi hermana Minerva hace unos minuticos, de que nosotros somos esas ofrendas. Nosotros somos esas ofrendas, sí, pero para ser una ofrenda aceptada delante del Eterno, debemos andar en santidad. Es lo que quería decir en sentido general. Y una cosa, recalcar así, para no pasar por alto, que en muchas ocasiones de estos mismos versículos que hoy estamos estudiando,
se dice, el Eterno dice, porque yo lo hago Kadosh. Yo lo hago Kadoshim, lo santifico. Es decir, nosotros nos debemos santificar cumpliendo mitzvot, pero el Eterno a la vez nos santifica. Y lo recalca en varias ocasiones, porque yo lo hago Kadoshim. Es una cosa para mí muy bella, porque a pesar de que una persona se puede ir santificando, el Eterno lo hace Kadoshim. Lo santifica cada vez más. Es decir, que ese detalle de que Él nos va santificando es una cosa que es realmente maravillosa. Es lo que quería decir hasta ahora. Gracias. Gracias, Pablo, por el aporte. De hecho, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces nos guiamos por las emociones y no usamos el cerebro, y yo creo que para esto tiene que haber una conexión de las dos. Y debemos de ser bien cuidadosos y diligentemente en guardar lo que dice la Torá, porque el Creador nos va a bendecir, nos va a santificar, y por medio de la Torá nosotros vamos a llegar a ser santos, a ser, ¿verdad?, apartados. Y ahí está la instrucción dada. Esto fue hace montones de años que fue dada, así que no hay nada nuevo, no hay nada que añadir, eso está ya escrito y tenemos que seguir lo que está ahí. Así que la persona que siga, ¿verdad?, este impulso de su corazón, de estas emociones, tiene que tener cuidado, ¿verdad? Y nada más bien de estas personas que siguen estos líderes, que tienen que tener mucho cuidado y deben de buscar entendimiento y conocimiento. Así, retornando entonces a Vayikra, Levítico 24:11, vemos el caso de un hijo de un padre egipcio que pronunció y maldiciendo el nombre del Creador. Qué interesante, el hijo de un padre egipcio. Así que estaba dentro de la congregación de Israel. Sabemos que fue llamado como parte de una, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y la instrucción aquí es muerte. Cuando se maldice el nombre del Creador, la instrucción es muerte. Si bien es cierto, el texto no descarta la pronunciación, sino que maldecir el nombre del Creador. Estos textos demuestran que no debemos de maldecir el nombre de nuestro Creador, pero sí podemos pronunciarle para alabarlo y glorificarle su nombre, no como en otros lados donde te prohíben la pronunciación mencionando, ¿verdad?, estos textos como que no se debe de pronunciar. Así que ¿verdad?, hay otras personas que utilizan estos textos como para decir, mira, no se puede mencionar. De Deuteronomio, de Devarim 5:11 dice, no tomarás en vano el nombre del Creador tu Elohim, porque el Creador no dará por inocente el que tomar en vano su nombre. Demuestra aquí que no jures por el Creador y que tu juramento no lo cumplas. Así que esto es como fácil de entender, ¿verdad? Si juramos por el Creador, tenemos que cumplirlo. No podemos jurar y que nuestro juramento no se cumpla. Así que yo creo que este de Devarim 5:11 no es muy complicado de entenderlo. Devarim, Deuteronomio 6:3 decía, al Creador tu Elohim temerás y a Él servirás y por su nombre jurarás. Vemos claramente que debemos de pronunciar su nombre y si decimos la verdad. No debemos de tener miedo a preocuparnos, ya que estaremos cumpliendo su justicia. Los profetas juraban por el nombre del Creador para que el pueblo viera de dónde provenía su palabra y así el pueblo tomara como que algo, esto viene por palabra del Creador, porque también se iba a cumplir tal palabra. Devarim 10:20, Deuteronomio 10:20 dice, al Creador tu Elohim temerás, a Él servirás, a Él te allegarás y por su nombre jurarás. O sea, queda demostrado que debemos de utilizar su nombre. Si no lo debes utilizar en juramento, solo basta con decir tus palabras, ¿verdad? Pero tal vez no serán tomadas con mucho peso como cuando dice una verdad absoluta. Cuando se ven estos casos los tribunales de las naciones, vemos como también hacen un juramento, te hacen poner una mano, un librito y te dicen, repite lo que yo estoy diciendo, aunque lo juren por un Baal, ¿verdad?, por el Dios de las naciones, pero sabemos que es prácticamente algo similar. Esto es una muestra grande de que las naciones también han copiado parte de los mandamientos para sus asuntos o tratados entre ellos. Tehilim, Salmo 148:13 dicen, alaben el nombre del Creador, porque solo su nombre es elevado, su gloria es sobre toda la tierra y todos los cielos. ¿Cómo puede elevar su nombre y engrandecerlo si no se lo pronuncia? Es como para reflexionar. Sigamos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias, sí. Sí, también quería comentar un poco acerca de esta como blasfemia que se menciona al final del capítulo 24, como en la mitad del capítulo, ¿cierto? Esta blasfemar el nombre, como dice el 24:11, y maldecir el nombre,
claro, se entiende como que alguien habla mal del Eterno cuando maldice al Eterno, pero también se entiende cuando uno usa el nombre del Eterno para maldecir, para invocar una maldición. Se puede entender de esas dos maneras, y de las dos formas, lógicamente, aquí la pena es una pena de muerte. Aquí el mismo Eterno dijo que lo tenía que apedrear toda la congregación, toda la comunidad. Entonces nosotros tenemos que enseñar a las personas a que está bien invocar el nombre del Eterno para jurar. Al Eterno dice, hay muchos textos bíblicos donde dice que debemos jurar por su nombre, ¿cierto? Pero nunca debemos maldecir su nombre ni hacer un juramento mencionando su nombre con la finalidad de provocar algún mal. Eso no se hace de ninguna manera. Después vienen algunas leyes. En el versículo 17 dice, el que hiera de muerte a otro debe ser muerto. El que hiera de muerte a algún animal ha de restituirlo animal por animal. ¿Ya? Cuando nosotros hemos conversado esto, ¿cierto?, con otro hermano, y él explicaba que este mandamiento, cuando uno hiere a otra persona y es sin intención, es sin querer, entonces se tiene que ir a las ciudades de refugio. Pero cuando es intencional, si es un asesinato intencional, premeditado, con alevosía, entonces en ese caso se aplica literalmente el texto. El que hiere de muerte a otro debe ser muerto. Dice el versículo que la misma ley es para el 22, la misma ley es para el natural y para el extranjero. Entonces estas leyes eran aplicables para esos extranjeros que estaban viviendo con Israel y también para los descendientes de Israel. El que asesina a otro intencionalmente se debe aplicar pena de muerte según la Torá. Y volviendo al tema acá de las fiestas, ¿cierto? El versículo 3, 23.3, dice 6 días se trabajará, pero el séptimo día será Shabbat, un reposo sagrado, día de santa convocación también, ningún trabajo haréis, ninguna melajá, como dice en el hebreo, ninguna melajá, ninguna obra, ningún trabajo, ninguna obra servil, como traducen algunas escrituras, y será consagrado al Eterno donde quiera que habitéis. O sea, en cualquier lugar donde estemos tenemos que guardar el séptimo día, que es el Shabbat, que a nosotros nos corresponde viernes en la noche y sábado en el día. Ese es el Shabbat y eso no cambia, porque si empezamos a cambiarlo ya no es el séptimo día, ¿cierto? Como hay grupos que dicen que no, que el Shabbat hay que calcularlo con una fórmula. Eso es mentira. El Shabbat es el séptimo día. Todas las semanas tienen 7 días, de otra forma el Shabbat no podría ser el séptimo día. Por eso nosotros observamos siempre el Shabbat. Claro, con respecto a los cálculos de Shavuot, este año Shavuot va a caer el día 23 de mayo, ¿cierto? Y nosotros calculamos tal como dice la Escritura, capítulo 23, versículo 15, pasadas 7 semanas completas, a partir del día siguiente al Shabbat en que ofreciste la gavilla que fue mecida, hasta el día siguiente al séptimo Shabbat, es decir, a los 50 días, ofreceréis al Señor nuevo trigo. Y si el versículo 16 dice que la cuenta es hasta el día que sigue al séptimo Shabbat, obviamente que va a caer en un domingo. Por eso es que nosotros siempre hacemos la celebración de Shavuot en día domingo, o en Yom Rishon, como se dice en hebreo, el día primero. Y es porque cae, según el versículo 16, al día siguiente del séptimo Shabbat, del Shabbat que cayó durante la fiesta de panes sin leudar. Bueno, ese es mi aporte por ahora. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Quería leer aquí lo que dice: estos son mis tiempos específicos, durante 6 días que se haga el trabajo, pero en el séptimo día es Shabbat, día de reposo absoluto, así que no se puede hacer ninguna tarea. Es Shabbat dedicado al Creador en todo lugar donde se encuentre. Bien claro, ¿verdad? Y bien enfático, 6 días trabajará. O sea, aquí no se habla ningún tipo de señalamiento ni de la luna, ni de astros específicos, simplemente 6 días trabajará. Así que esta cuenta de ciclo se ha llevado desde hace mucho tiempo y el pueblo de Israel lo viene guardando desde hace mucho tiempo. Así que sigamos con la ronda con Iggy. Adelante, Iggy. Sí, gracias. Quería mencionar un comentario, ¿verdad? Añadiendo algo que comentó Eric en un principio, y es que es bien interesante la justicia del Creador. El Creador es un Dios justo, ¿verdad?
y lo vemos en estas leyes en las que él ordena, por ejemplo, como mencionó Eric, que si un hermano comete algún tipo de, ¿verdad?, de asesinato involuntariamente, o sea, fue un accidente y en ese accidente causa la muerte de otro hermano, tiene la oportunidad de huir a una de estas ciudades que el Creador dispone para que proteja su vida y para evitar, primero que nada, para evitar que un familiar de ese fallecido tome venganza por él mismo, ¿verdad? Porque dice el Creador que mía es la venganza le pertenece al Creador, y que manche sus manos de sangre por ceguera de vengar la muerte de su familiar. Y otra es para dar tiempo a que se esclarezca, ¿verdad?, la situación y el poder, ¿verdad?, absolverse de culpa. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver cómo funciona la justicia de la Torá, que no es lo mismo. Hoy en día vemos que lamentablemente muchos desearíamos que el malvado muriera, ¿verdad?, que tuviera pena de muerte, pero sabemos que la justicia del mundo es una justicia injusta, o sea, no hay balanza justa, los jueces están comprados, se compra con dinero y ese tipo de cosas, y es bien triste, ¿verdad?, que no se pueda practicar la justicia hasta que no haya jueces justos. Se sabe que en la Torá se cumplía esta justicia y estas normas se cumplían y había unas leyes justas, porque también habían líderes, jueces que se hacían dejar llevar por la Torá también, eran personas justas también, y es por eso que había, ¿verdad?, este nivel de justicia correcta y que no era algo que estaba empañado por la corrupción. Esa era la palabra que estaba buscando ahorita. Y es bien interesante, quería mencionarlo. Otra cosa que quería mencionar es que a finales del capítulo 21 de Levítico y el 22 se habla de quiénes pueden comer de estos alimentos que son apartados, kadosh. Y es bien interesante, ¿verdad?, que habla de que si el Cohen tiene algo, si un descendiente del Cohen o un Cohen nace con algún tipo de defecto, pues no se le está permitido hacer la ofrenda, o sea, entrar al tabernáculo para hacer la ofrenda, pero sí puede comer de las ofrendas. Y es bien interesante. Yo creo que más bien el Creador, más que rechazar, lo que hace es cuidar a esa persona que a lo mejor por tener esa dificultad o ese defecto pueda cometer algún error que le cueste la vida, y pues el Creador lo cuida de esa manera de que, mira, como él tiene esta condición, mejor no lo dejes pasar aquí, porque puede pasar que cometa un error y le cueste la vida. Vamos a apartarlo para que no entre aquí, no puede hacer estas cosas. Y sí, eso también es como si él entra y comete un error, tiene la excusa de la dificultad, ¿verdad?, del impedimento que tenga, pero el que no tiene ningún tipo de impedimento, no es cojo, no es ciego, etcétera, entra y comete un error, ese no va a tener una excusa para decir, cometí este error por esto o cometí este error por lo otro. A eso es lo que voy ¿verdad?, con esto que se menciona. Otra cosa que me vino a la mente, ¿verdad?, que cuando se habla de quién puede comer lo kadosh, es bien interesante porque en el relato de Primera de Samuel 21 vemos un relato donde David llega a Milec, sacerdote, y le pide pan porque él está como de encubierto, ¿verdad? Y él le dice, ¿qué haces aquí? Él dice, el rey me ha mandado acá, me ha encomendado una misión y necesito que me des panes para comer. Y entonces el sacerdote le dice, yo no tengo pan regular, lo que tengo es el pan sagrado, el pan de la porción. Y le pregunta, ¿has estado con mujeres? ¿Has estado, prácticamente le pregunta, ¿estás impuro? Y él le responde, no, nosotros no hemos visto mujer. Lo menciono porque Pavel ahorita también lo mencionó, lo de el derramamiento de semen, el tocar un muerto, etcétera. Son cosas que te hacen impuro y no te permiten, ¿verdad?, de comer de esa parte kadosh, de esa proporción, de esa comida de proporción. Y es bien interesante que el sacerdote en ese relato pues se asesora primero de saber si ellos están ritualmente puros para entonces poder
darle de ese pan de proporción, obviamente le da esos panes y él hace más panes porque esos panes son diarios, no, o sea, esa ofrenda tenía que ser diaria, continua. Y es bien interesante, ¿verdad?, que quería traer este relato, porque este relato es como un ejemplo de lo que se lee en Levítico capítulo 22. Podemos seguir con la ronda. Gracias, Ilian, por aporte. De hecho, eso de los defectos de los sacerdotes, que no pueden estar en el lugar santo, hay mucha gente que se recuesta, ¿verdad? Y personas ignorantes. Lo llamo ignorantes porque no conocen del tema. Y dicen, el creador rechaza a los que tienen defectos físicos y no los permite. No, aquí no está hablando de eso. Aquí se está hablando de que no podrán estar, como mencionó Ilian, en los ejemplos, porque son ejemplos clave. Bien, no podrán estar haciendo estas cosas santísimas porque tienen algún defecto, es ciego, es cojo o algo, puede hacer algo mal y le puede costar la vida. Pero incluso no deja de ser un sacerdote, así que no deja de ser parte de la porción del Creador. Así que el Creador no está rechazando nada de esto, simplemente son personas que tratan de buscar estos argumentos fatulos, falsos, y lo tuercen para entonces decir como que el Creador no es un creador de justicia. Así que, como dato interesante, seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quería comentar en el Vayikra 23, el verso 22, que también le encontramos ese mismo verso en la Parashá Kedoshim, y habla de que cuando ustedes recojan la cosecha de su tierra, no coseches totalmente los extremos de tus campos. Asimismo, no levantes los tallos individuales que puedan haber caído. Debes dejar todos estos para el pobre y el forastero. Yo soy Elohim, el Adonai de ustedes. En otras palabras, vuelve y recalca aquí en esta parashá Emor lo mismo que había recalcado en Kedoshim. Quiere decir que cuando yo veo un mandamiento que está recalcado doble en otra parashá, hay algo mucho más profundo que simplemente lo que mi ojo pueda ver o entender a priori o de una lectura. Aquí yo puedo ver unos conceptos mucho más elevados. Primeramente lo vimos en Kedoshim, cómo aspirar a la manera más alta de lo que quizás en judaísmo se conoce en Sedaká, pero esto es mucho más que Sedaká. Esto es una preocupación por el forastero, por aquel que es pobre. Entonces, yo que tengo esa cosecha, entonces hay una ordenanza y un mandamiento de que no coseches totalmente a los extremos, porque acuérdate que la tierra que la da el Eterno, Él también quiere alimentar a los pobres. ¿Y cómo Él va a alimentar a los pobres? Pues a través de mis manos, a través de lo que yo cosecho. Entonces, ahí estoy cumpliendo varios mandamientos, estoy cumpliendo de alimentar a los pobres, estoy cumpliendo de que el pobre va a ser alimentado no solamente por mí, sino que a través de esta cosecha que Él ha traído, va a ser alimentado. En otras palabras, ¿cómo yo aplico? Lo que quiero traer a luz es cómo yo aplico esto al tiempo moderno, sin yo tener cosecha, sin yo tener finca, sin yo tener nada de eso. Entonces, pienso en el término sedaká. ¿Qué es una sedaká? Pues quizás nosotros pensamos, bueno, una sedaká es como dar limosna, dar comida, ayudar al pobre. Pero esto es mucho mayor que una sedaká. Aquí estamos dando armas o herramientas para que esa misma herramienta siga produciendo a aquel que no tiene, de manera que al darle un tallo, dice, no recogen los tallos. A darle ese tallo, estoy dando una herramienta a aquel que no tiene, alguien sembrará como yo, alguien cosechará como yo, y así mismo la tierra se sigue nutriendo de eso, ¿ves? Ese es un mandamiento súper trascendental. Entonces, a la misma vez, yo estoy aspirando a una forma mucho más alta de Kadosh, que dice, yo soy un Elohim Kadosh. Entonces, lo vemos otra vez en Kedoshim. Esta es la forma más alta de Sedaká. Yo, al darle esas herramientas a otro que no tiene para que esa persona siga produciendo, esa es la forma mucho más alta que simplemente dar una comida, una limosna. Entonces, si nosotros seguimos perpetuando estos mandamientos, estamos emulando al Elohim Kadosh,
estamos emulando realmente a la forma más alta de conciencia, que es que no haya pobre en la tierra, que el forastero sepa que yo soy el Elohim, que lo saqué de Egipto. Y pues nada, esto es lo que quería aquí, pensando más profundamente, quería compartir con ustedes. Gracias. Gracias, Minerva, por aporte. Sí, de hecho, el creador lo que quiere también es que en su pueblo no haya mendigos, no haya gente pidiendo, no haya gente en pobreza. El creador quiere un pueblo de ejemplo, un pueblo que cuando las naciones miran digan, wow, es un pueblo sabio y entendido, y no hay mendigo en esa nación, no hay pobre, no hay nada. O sea que prácticamente esto es sabiduría, y sí, las herramientas que el creador le da a su pueblo son para eso mismo, para evitar todo esto. Así que algo bien interesante. Sigamos con la ronda con Pavel. Adelante, Pavel. Sí, gracias. Quiero hacer mención del capítulo 24, versículo a partir del versículo 17, que habla acerca de cualquiera que golpee a otra persona y lo mate será puesto a muerte. Cualquiera que golpee a un animal y lo mate hará restitución vida por vida. Si alguien daña a su prójimo, lo que él hizo se le hará a él, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Cualquiera que sea el daño que ha causado a la persona, será hecho a él de regreso. Y así sucesivamente dice, que mata un animal hará restitución. Estos versículos son lo que hoy por hoy en la actualidad se le conoce como la ley del talión, que la ley del talión surgió en el año 1760, si no me recuerdo, ante la era común, ¿no? Sí, 1760 ante la era común. Pero lo más lindo de todo es que esta ley del talión no tiene nada que ver con directamente de la Torá. Es decir, la ley de talión surgió con el código Hammurabi, que surgió en Mesopotamia. En Mesopotamia a un Baal llamado Maruk, un dios Maruk que le dio estas leyes. Pero lo más lindo es que estas leyes ya habían sido establecidas ya por nuestro Dios celestial, nuestro Padre celestial. Y lo importante de esta parte, ojo por ojo, diente por diente, medida por medida, lo más lindo es que a partir de este entonces se establece que a cada persona, a cada delincuente, a cada persona que cometa un acto delictivo, se le dé la medida justa de la sentencia justa. ¿Cómo decir? Si no es que por una vida cobra dos, es decir, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Es decir, ya Dios estaba estableciendo desde ese entonces las medidas a las cuales, ¿cómo decir? Se debían de dar a los actos delictivos o cualquier tipo de transgresión. Es decir, ya estaba estableciendo ya un límite para, ¿cómo decirle? Para que no se exagerara a la hora de cobrar. No es que, por ejemplo, mataba un animal y venía el dueño y decía, me tiene que dar 4 bueyes por ese, porque ese buey era el mejor de todos. No, Dios dijo, animal por animal, no que por un animal le debe dar 2. Ni es que, ¿cómo decir? Una vida, no, yo cobro vida de tu papá y de tu hijo y de tu abuelo. No, yo lo estaba estableciendo, y eso es una de las cosas hermosas que tenemos en nuestro Padre Celestial, que es medida por medida. Según lo que tú hagas, así es tu recompensa. Según lo que tú hagas, tanto para bien como para mal. Y esto es una cosa que hoy por hoy, a partir de este entonces, de la Torá, de que se estableció esto, a partir de este entonces, a nivel mundial, el derecho civil, el derecho penal y todas las ramas del derecho tienen estos principios de ojo por ojo, diente por diente, medida por medida. Y sobre todo hablamos en el Código Penal y en el Código Civil a la hora de restituir un bien dañado. Y es una cosa importante que a nivel mundial la Torá hizo, marcó una medida para retribuir, tanto como para retribuir
en cuanto a retribución de ganancia como para retribuir en cuanto a sentencia a la persona. Y a nivel mundial muchos países cumplen con estos principios de ojo por ojo, diente por diente. Literalmente, ojo por ojo, diente por diente, quiere decir que si tú le sacabas un ojo, debías cobrar un ojo, ¿ok? Pero no es en ese sentido que estoy diciendo, sino en el sentido de que al reo, a la persona que es sentenciada, no se le puede poner más años de prisión o más recargo de multa monetaria de lo que está establecido por al nivel del delito que cometió. Me hago entender, ¿no? Pienso que sí, en el sentido, si te robaste, una persona robó entró en casa ajena y robó un televisor, debes restituir ese televisor al valor que actualmente tiene. Por ejemplo, si el televisor era valorado ya, fue comprado en 5,000 pesos, dólares, y ya el televisor tenía un tiempo de uso, tenía un tiempo de explotación, per fuerza mayor, el precio del televisor ese, por decir un objeto, ¿no?, baja. Entonces se calcula, no es que si robó me tenía que pagar el televisor al precio de cuanto yo lo compré original. Eso sería una exageración. Entonces, a partir de ese entonces, la Torá estableció que las medidas son como deben, a un nivel de medida justa. Es lo que quería decir. Gracias. Gracias por el aporte. Sí, de hecho, todo es una misma medida, una misma balanza. No favorecerá ni más al rico ni al pobre, todo será justo. De hecho, las naciones hoy en día, donde estamos viviendo, matan a uno, se sabe que se lo mató o sea, lo asesinó por quitarle la vida y pues va preso y come tranquilo y cosas que no hay una justicia recta ni en las naciones. Así que seguimos aquí con Vallicrá 24:7, Levítico 24:7 dice, vemos como el fuego continuo debe ser mantenido por siempre en el candelabro, en la menorá. Importante, los hijos de Israel deben de hacer llegar a los sacerdotes el aceite para que los hijos de Aarón mantuvieran el fuego encendido perpetuo. Este colectivo que tiene Israel es importante para que todo funcione, es como un ciclo. No solo depende del sacerdote, sino que del pueblo también hay una responsabilidad, y yo creo que esto se había mencionado anteriormente. En el libro de Malaquías 3, sería 9, dice, porque yo soy el creador, no me he mudado, o sea, mi ley siempre permanece. Y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque su pacto es perpetuo. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y nunca las guardasteis. Tornaos a mí, y yo me tornaré a vosotros, a ustedes, dijo el creador de los ejércitos. Y diréis, ¿en qué hemos de tornar? ¿Robará el hombre Elohim? Pues vosotros me habéis robado, y diréis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las primicias. Malditos son con maldición, porque vosotros, toda la nación me ha robado. Aquí vemos bien claro, ¿verdad?, que no se llevaban estos diezmos. Sabemos que los diezmos eran llevados al alfolí, eran llevados para el sacerdote, era para que el sacerdote el pueblo prácticamente mantenía el sacerdote de estas primicias, de estos diezmos. Así que, claro, la porción del creador son los sacerdotes aquí en lo que es la nación de Israel. Entonces el creador dice, los sacerdotes son mi heredad, son mi porción. Así que si nosotros le faltamos al sacerdote que está haciendo las cosas sagradas, apartadas en el templo, delante del creador, pues nosotros prácticamente le estamos faltando al creador. ¿Quiénes son la porción del creador en la tierra? En la tierra de Israel son los sacerdotes, los hijos de Aarón, y los levitas los que lo ayudan. Y esto es lo que se refiere, ¿verdad?, a este texto. Así que este colectivo es parte de que el pueblo haga esta parte importante en la función ¿verdad?, de esto para el tabernáculo y sean vigentes. Así que no hay nada de esto vigente, pero ¿verdad?, el pueblo tiene una parte bien importante. Así que para mantener esto activo debemos de seguir este colectivo. Yo sé que estamos un poco el tiempo y quería abundarlo aquí. ¿Cómo se celebra Sukkot? Hay mucha gente que me dice, mira, ¿y cómo se celebra? Pues mira,
fácil. Aquí en Levítico, ¿verdad? Te dice, Vallicra 23 te dice lo que tienes que hacer. Incluso en el libro de Nehemías 8:13, quiero remarcar un poquito ahí, libro de Nehemías 8:13. Dice, y al día siguiente se juntaron los príncipes de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Qué interesante, ¿verdad? Para entender las palabras de la ley. No sacaron otra ley, sacaron esta misma. Y hallaron escrito, cosa interesante, ya hallaron escrito en la ley del Creador que había mandado por mano de Moshe, que habitasen los hijos de Israel en cabañas de la fiesta del mes séptimo. Y quisieran saber a toda voz por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traer ramos de oliva y ramos de pino y ramos de arayán y ramos de palma y ramos de todo árbol espeso para hacer cabañas, como está escrito. Salió pues el pueblo y hicieron cabañas cada uno sobre su terrado y en sus patios, y en los patios y las casas de Elohim, y en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hicieron cabañas. En cabañas habitaron, porque de los días de Yehoshua, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo una alegría muy grande. ¿Por qué hubo una alegría muy grande? Porque entendieron lo que estaba escrito. Así que yo creo que es algo bien importante de entender, que la Torá no demanda de que hagan unas cosas bien raras en la verdad, en la festividad de las cabañas. Mira qué sencillo, que leyeron el libro de la ley, que es lo que estamos leyendo ahora, y encontraron esto, que el Creador demandó, ¿verdad?, por mano de Moshe, que hicieran esto. Así que mira qué interesante y cómo esta gente tuvo una alegría muy grande. Así que yo creo que si nos complicamos, vamos a dañarlo. Así que esto es algo como que sencillo de entender. Sigamos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Sí, quería mencionar un poco acerca del Yom Kippur. Capítulo 23, versículo 27, dice, el 10º día del mes séptimo será día de expiación, y tendrán santa convocación, ayunarán, o afligiréis sus almas, como dicen muchas escrituras, y ofrecerán al Eterno ofrenda abrazada al fuego. Ningún trabajo harán en este día, porque es el día de expiación, para reconciliaros ante el Eterno vuestro Dios. El que no aflija su alma en ese día será cortado de su pueblo. Ya, hay un paralelo acá en el capítulo 16, versículo 30, donde dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Y el versículo 34 reitera, y esto tendréis por estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos vuestros pecados, por todos los pecados de Israel. Y Moshe hizo con el Eterno como el Eterno le mandó. Ya, entonces aquí se reitera de que en el día de Yom Kippur se perdonan todos los pecados de Israel, ¿cierto? Hay personas que dicen que a Israel no se le perdonan algunos pecados, pero yo aquí veo en la Escritura claramente que aquí se perdonan todos los pecados de Israel. Hay comentarios de los hermanos rabínicos donde dicen que los únicos pecados que no se perdonan son los pecados contra un hermano que no han sido resueltos. ¿Ya? Puede que sea así, hay unos comentarios por ahí en el Talmud. Es bueno hacer las paces con todos los hermanos, hacer las paces con todas las personas, todos los conflictos que tengamos con los hermanos antes del Yom Kippur, solucionarlos, ¿cierto? Si es que hay que compensar al hermano de alguna manera, hacerlo, cosa de no tener un conflicto con ninguno, para que así esos pecados también sean perdonados. Los pecados contra el Eterno todos se perdonan, y los pecados contra los hermanos y contra el prójimo también serán perdonados, ¿cierto? Y es bíblico eso, siempre y cuando nosotros hagamos las paces con ese hermano. Bueno, eso quería comentar por ahora, gracias. Chalo. Gracias, Eric, por el aporte. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, quería añadir, ¿verdad? Sé que estamos cortos de tiempo, que es bien interesante que ya aquí del capítulo 22 hacia adelante habla de la fiesta, y pues habla de la fiesta es bien interesante que cuando habla de la fiesta de Shavuot y la fiesta de Sukkot, algo que yo encuentro que es bien, ¿verdad?, que tienen como una conexión, y es que son fiestas para mi entender son fiestas agrícolas, son fiestas que son como para celebrar y agradecer al Eterno por los frutos de la tierra. Otra cosa que quería mencionar es que cuando se habla de Yom Kippur, no dice directamente que es ayuno, pero entendemos que la forma correcta y rápida y eficaz para afligir nuestra alma es
negándonos a nosotros mismos, ¿verdad?, de comida, de alimentos. Yo creo cuando dice que nos neguemos a nosotros mismos, ¿verdad?, yo le doy un significado como de que nos neguemos de los placeres ¿verdad?, que el Creador nos da, negarnos de esos placeres, afligirnos y entender, tener un tipo de conciencia de que nosotros no somos nadie ni nada sin la misericordia del Creador. Si no es por Él, no estaríamos vivos. Si no es por Él, no tendríamos alimentos. Si no es por Él, si no es por sus misericordias, no tuviéramos todas estas cosas del por qué podemos agradecerle. Y yo creo que esa, ¿verdad?, esa conciencia de negarnos a nosotros mismos y tener ese entendimiento de que sin el Creador no tenemos nada y que dependemos completamente de Él, son la base fundamental de lo que es el Yom Kippur y este arrepentimiento de corazón de las cosas que hayamos hecho en contra de la ley, de la Torá, y también cosas que hemos hecho inconscientemente, porque pues somos humanos, cometemos errores y a veces podemos fallar sin tener la conciencia de que estamos fallando. Y este día pues el Creador nos da esta oportunidad de limpiarnos de todo esto, ¿verdad?, todas estas fallas. Y nada, podemos seguir con la ronda. Gracias, Lilian, por el aporte. Sí, de hecho, yo creo que hay una reflexión en este Yom Kippur, y como mencionó Eric y ha mencionado Minerva, hay que hacer reflexiones. Y dentro de estas reflexiones hay que estar bien con nuestro hermano. De hecho, en el capítulo, ¿verdad?, en el que habla el profeta, dice: este fue el ayuno que yo escogí, encorvar tu cabeza y tirarte de silicio. No puedes desatar ¿verdad?, estos lazos de hambruna contra tu hermano. O sea, cuando menciona son actos de misericordia con tu hermano, con el pueblo. Y yo creo que hay algo más detrás de este Yom Kippur. Y yo creo que deberíamos de, como que este día, hacer como este tipo de reflexión y pensar bien también en los que le hacen falta comida, aquel que le hace falta techo, aquellos que, ¿verdad?, porque son tantas cosas que a veces pensamos en nosotros mismos, pero no pensamos en nuestro hermano. Y yo creo que si el Creador nos ve, nuestro corazón, y ve esa grandeza, ¿verdad?, de que sale con nuestro corazón, el Creador ve esa intención y nos perdona. Y yo creo que hay una reflexión, hay algo detrás de todo esto. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, sé que estamos cortos de tiempo, pero solamente quería un comentario de algo que dijo Pavel, que es muy importante, y me puso a pensar realmente que él habló de la ley civil y la ley criminal, y cuán diferente es la ley criminal aquí en Estados Unidos, y a la misma vez la ley civil, incluyendo las indemnizaciones, todo eso. ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción y también hay mucho soborno. Entonces ahora mismo vemos una situación en Estados Unidos que estoy seguro que todo el mundo ha visto, como aquí se ha desencadenado unas protestas hacia la misma policía, porque se han visto casos, pero muchísimos casos en que estos arrestos terminan en asesinato. Entonces pues ya la gente pues está protestando en contra de eso, pero vemos que aún la Torá, si vemos ese versículo, dice que si alguien deja lisiado a su prójimo debe ser penado como corresponde. De este modo debe pagarse una compensación plena por una fractura o la pérdida de un ojo o un diente. Y si alguien inflige una lesión a otra persona, debe pagar como si la misma lesión fuera infligida. De este modo, si alguien mata a un animal, debe pagar por él, pero si alguien mata a un ser humano, debe ser condenado a muerte. No estoy diciendo que debe ser así, puesto que obviamente esto atañe ahí principalmente a Israel, en la tierra de Israel, pero como nos estamos guiando en la justicia, debe ser una guianza por la Torá, y obviamente muchas ramificaciones de esto. Pero aquí lo que vemos en la justicia, que es lo mismo que dijo Pavel, estoy muy de acuerdo, que a uno que asesina, pues se le da tantas incriminaciones, homicidio en primer grado, asesinato en segundo grado. Cuando tú vienes a ver, esa persona está por vida y por un asesinato. Entonces, en algún momento uno tiene que decir, pero ¿qué clase de justicia es esta? O sea, que cómo se ha desviado completamente. Entonces, de hecho, como yo les he estado diciendo, se ha suscitado una serie de protestas en todos los Estados Unidos,
porque se ha visto por la misma mano de la policía como personas que han sido arrestadas y terminan asesinadas. Entonces, muchos de estas policías, y no estoy hablando mal de ellos, sino que estoy solamente recalcando ciertos casos, salen bien. ¿Por qué? Porque no es la misma justicia. Entonces, pues solamente pues quería comentar eso porque creo que es importante. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Seguimos con la ronda con Pavel. Adelante, Pavel. No, gracias, ya no tengo más nada que añadir, ¿no? Hasta ahora, gracias. Gracias, Pavel. ¿Alguien más quiere dar algún aporte final? Sí, quería mencionar de lo que hablaste de Yom Kippur, que yo creo que Yom Kippur es adicional, ¿verdad?, a lo que mencioné de arrepentimiento, y eso también es un día para reflexionar y empezar a caminar en base a la misericordia del Creador. Si el Creador es misericordioso con nosotros, nosotros también tenemos que ser misericordiosos con la gente que necesita, ¿verdad?, de nosotros, el huérfano, la viuda, el deambulante, la persona menos afortunada. Pues esa misericordia que el Creador muestra con nosotros también deberíamos de tomarla de ejemplo y aplicarla también con nuestro prójimo. Y eso quería, ¿verdad?, añadir. Gracias, Aguilar, por el aporte. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Alguien más, algún aporte final? Si no, entonces les deseo chavo a todos. Chau a todos. Chau a todos. Chau a todos. Chau a todos.